Bueno, a este mensaje le he titulado Padre rico, Padre pobre. Muchos me dirán que me lo robé de algún lado, pero no, yo lo pensé primero y ellos lo publicaron antes. Bueno, no, realmente el título tiene que ver con la trama del libro, que te voy a contar un poquito sobre este libro. Padre rico, Padre pobre, del autor Robert Kiyosaki. Es uno de los libros de finanzas personales más influyentes del mundo. De hecho, es uno de los más famosos. Fue un bestseller en mucho tiempo. Y bueno, se centra en la mentalidad y que depende más de tu mentalidad el que seas rico o pobre. Depende más eso de que de tu salario, ¿no? De lo que puedas ganar. Y bueno, el autor en este libro cuenta sobre su infancia y cuenta que él recibió dos figuras paternas o tuvo dos figuras paternas. La primera fue su padre pobre. El padre pobre era su padre biológico. Su padre biológico era un hombre con estudios universitarios avanzados, me parece que creo que hasta doctorado, y tenía un trabajo en el gobierno muy estable, pero que siempre vivía con deudas y estrés financiero. Si algunos se identifican, bueno, no levanten la mano, por favor. Y la otra figura paterna era su padre rico. El padre de su mejor amigo era este hombre. Y fue un hombre que no terminó la escuela, pero que gracias a su educación financiera se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. Y bueno, este mensaje no va dirigido específicamente a los padres, sino a todos aquellos o todos nosotros que somos hijos. Porque están de acuerdo que no todos somos padres aquí. Yo no soy padre, ¿no? Ahorita no, todavía no. Pero todos somos hijos. Todos ya nacimos, todos tenemos un padre, una madre. Entonces, este mensaje especial de Día del Padre va dirigido más a ustedes, hijos, o sea, a todos nosotros. Y bueno, quiero que recuerdes bien esta frase, y es: no se puede ser un padre exitoso sin antes ser un hijo obediente. Este es el tema central de este mensaje. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser padres exitosos o ser exitosos en la vida cuando nos convertimos primero en hijos obedientes? Entonces vamos a tocar 4 puntos importantes, y el primer punto es la relación de los hijos con los padres. Si me acompañas ahí en tu Biblia, a Efesios 6, 1 al 3. Bueno, les voy ayudando ahí, adelantando. Dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Estoy leyendo la NTV para que lo tengan presente. Entonces, bueno, aquí Pablo nos dice que la misión de los hijos es, ¿qué? Obedecer a sus padres. ¿Y por qué? Porque nosotros pertenecemos al Señor. Es un mandato de Dios. De hecho, Pablo está citando Éxodo 20, los 10 mandamientos. El 4.º mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De hecho, hace un tiempo compartí un mensaje también sobre la ley y hablamos sobre los 10 mandamientos, cómo estos 10 mandamientos han sido fundamentales a través de la historia. Tanto así que muchos resumen toda la ley de Dios en esos 10 mandamientos. Y es por eso que este mandamiento es tan importante, porque es parte de esos 10 mandamientos fundamentales. Y Pablo aparte menciona que ese es el primer mandamiento que contiene una promesa.
No solo es un mandato, ¿no? que tenemos que obedecer, sino aparte, si lo obedecemos, recibimos una recompensa. Y la recompensa es que te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y con eso quiero ir a algo que hemos hablado aquí muchas veces. Nos ha hablado nuestro pastor, el pastor Gabo, los que han compartido aquí. Y es que la obediencia trae bendición. Sé que tal vez ya has de estar un poquito aturdido de escuchar una y otra vez. La obediencia trae bendición. Pero bueno, creo que es muy importante que lo recalquemos siempre, siempre, siempre para recordarlo, porque honestamente el corazón del ser humano es rebelde. Al ser humano no le gusta obedecer. Al ser humano le gusta vivir como él quiere, como a él le parece mejor. Entonces, por eso es que Dios nos recalca tanto en la obediencia. Siempre, a través de toda su palabra, nos recalca en la obediencia. Entonces, obedecer a los padres aquí en este mandamiento no es una opción para la vida. Dios no está diciendo, te aconsejo que honres a tus padres, te aconsejo que obedezcas a tus padres, a ver si así te va bien. No, te está diciendo con firmeza, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Entonces, esto nos lo dice Dios por nuestro bien. Sabemos, también lo hemos escuchado aquí, que los mandamientos de Dios no son tanto por satisfacer el ego, o bueno, más bien, esa no es la razón, no es por satisfacer el ego de un Dios exigente. Es por nuestro bien. Si tú obedeces o no obedeces, Dios sigue siendo Dios, esa es la verdad. Los únicos que nos arruinamos la vida desobedeciendo somos nosotros. Dios seguirá siendo Dios, obedezcas o no. Entonces, Dios por eso nos da este mandato y aparte nos da una recompensa con ese mandato. Una vida longeva, y no solo longeva, porque podemos vivir muchos años, ¿cierto? Pero no vivir bien. Entonces, la promesa es, vas a vivir muchos años, pero aparte te va a ir bien. Y la obediencia a los padres es obediencia a Dios, es por eso que la obediencia de este mandato te trae bendición, porque al tú obedecer a tus padres, estás obedeciendo a Dios, y la obediencia a Dios trae bendición. ¿Estás de acuerdo? Entonces, notemos cómo siempre todo concluye en Dios y en obedecerlo, siempre. Toda su palabra concluye en Él. Vamos a Proverbios 1, 8 al 9. Y dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Recordemos que ahorita estamos hablando a los hijos, ¿sí? La relación de los hijos con los padres. Entonces aquí el autor de Proverbios nos está diciendo a nosotros como hijos, a todos nosotros, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre, porque todo lo que ellos te enseñen, todo lo que aprendas de ellos, va a ser de honra para ti. No vas a tener de qué avergonzarte. La verdad hemos visto muchas personas que pues han hecho caso omiso a los consejos, a las enseñanzas de sus padres y lamentablemente ya de adultos es que pagan las consecuencias. Y bueno, como tal eso no es lo más importante, sino que, hijo, si tú no eres capaz de obedecer a tus padres, nunca vas a ser capaz de obedecer a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque en 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Si no podemos obedecer a nuestros padres que podemos ver, ¿cómo vamos a obedecer a Dios a quien no podemos ver? Si no confiamos en nuestros padres que podemos ver, ¿cómo vamos a confiar en Dios a quien no podemos ver? Por eso es que Dios siempre nos pone en una situación de relación, como ya también hemos visto aquí, vertical y horizontal.
Es importante tener las dos. No podemos saltarnos una, porque si no tenemos una relación horizontal con aquellos que podemos ver, no podemos tener una relación vertical con el Dios que no podemos ver. Entonces, seamos conscientes de esto. Si tú quieres obedecer a Dios, pero no quieres obedecer a tus padres, no lo vas a lograr. No se puede. Eso es imposible. Entonces, hijo, te animo a que tomes siempre en cuenta los consejos, las instrucciones, las enseñanzas de tu padre y de tu madre. Sé que a cierta edad bueno, también a esta edad todavía a mí me corrigen o me regañan. A esta edad todavía ya no me pegan. Pero es difícil, la obediencia es difícil, la verdad. Pero normalmente las cosas difíciles son las que traen mejores consecuencias. Las cosas cómodas normalmente traen cosas perecederas, resultados perecederos. Y esto es real. El que tú obedezcas y atiendas al consejo de tus padres y lo valores y lo aprecies y lo atesores, te va a traer bendición. Amén. Bueno, no los voy a dejar así como tan regañados. Les voy a dar a ustedes, hijos, la única razón para no escuchar y desobedecer a tus padres. Te voy a dar una razón. Y esa es, hijo, si tus padres te aconsejan o exigen cosas que van en contra de los principios de Dios, ahí sí, no hagas caso, no obedezcas. Perdónenme, papás, si en una de esas sus hijos se les ponen firmes y dicen, no te voy a obedecer porque no estás tú obedeciendo a Dios primero, ¿no? Seamos firmes, hijos, en eso. Pero la verdad es que si no conocemos los principios de Dios, ¿cómo es que vamos a saber si nuestros padres nos están aconsejando algo de acuerdo a los principios de Dios? Es por eso que también, como insistimos aquí siempre, medita en la palabra, profundiza en ella, guárdala en tu corazón, memorízala, practícala. Y así sabrás diferenciar entre lo que tus padres te piden y que no es correcto y entre lo que tus padres te piden y sí es correcto. ¿Amén? Bien. Y bueno, ¿en qué me baso para no obedecer a los padres si nos piden algo fuera de los principios de Dios? En Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Dios es el primero. Dios es el absoluto. Solo a Él tenemos que obedecer. Si lo demás concuerda con Dios, con sus principios, entonces también lo podemos obedecer. De otra manera, no lo hagas. Y bueno, hijo, la próxima vez que te preguntes por qué no te va tan bien en la vida, pregúntate primero si estás honrando y obedeciendo a tus padres. Porque obviamente si la promesa es que si tú honras a tus padres vas a tener una larga vida y aparte te va a ir bien, ¿cuál sería la consecuencia entonces de si haces lo contrario? Exacto. Morir joven y una vida fracasada. Suena fuerte, pero esa es la verdad. Bueno, hijo, en conclusión, algo con lo que te quiero dejar es, tus padres a ti, hijo, no te deben honra. El mandamiento no dice, padres honren a sus hijos, nunca dice eso. Padre, también te lo digo a ti, tus hijos no te deben honra. Los que te deben honra son ellos. Simplemente por el hecho de haberlos traído al mundo. Porque ahorita ya hay muchas mentalidades o ideologías en las que los hijos les dicen a los papás, pues es que yo no pedí nacer. Es tu culpa que yo haya nacido. Qué ingrato. ¿No? Qué deshonra a los papás decir eso. Entonces, hijo, ten mucho cuidado. Estás en deuda con tus papás y les debes honra.
Y bueno, tal vez a esta edad, hablo de una edad de entre 12, 15 años, cuando estamos en la adolescencia, a esta edad tal vez no se entiende o no se puedan ver los resultados, pero conforme vayas creciendo, conforme vayas madurando, conforme te vayas haciendo un adulto, te darás cuenta que la bendición de Dios estará sobre tu vida si obedeces ese mandamiento. Y la bendición te va a alcanzar. No la vas a necesitar perseguir, la bendición te va a alcanzar. Amén. Bueno, segundo punto, la relación de los padres con los hijos. Ahí agárrense bien de su silla porque esto viene fuerte también, padres. Y bueno, en Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. La relación correcta de los padres con los hijos es la de instruir específicamente en el camino de Dios. Esa debería ser la meta suprema del padre. Anota eso, padre. Mi meta suprema como papá, mi meta suprema como mamá es que yo instruya específicamente en el camino de Dios a mi hijo. En el camino de Dios. No en su éxito académico, no en su éxito laboral, no en consentirlo. Esa no es tu meta suprema. Esos son pormenores, bueno, esos son extras. Pero la meta suprema que tienes tú como padre es hacer esto. Y bueno, vamos a ver 3 errores que bueno, yo creo que cometen más, ¿verdad? No sé. Pero vamos a ver específicamente 3 errores que cometen los padres. El primero, tener a los hijos como ídolos. Apunta ahí bien. ¿Todos están atentos? ¿Sí? ¿Todos los papás? Bien, muy bien. Ok. Bueno, con esto quiero entrar a una historia que está en Primera de Samuel y es la de Elí y sus hijos. Probablemente la conozcas. Elí era el sacerdote de Israel en ese tiempo y sus hijos también eran sacerdotes. Y en 1 Samuel 2:12 dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Eso es lo que hacían los hijos de Elí. En esa situación estaban, ¿vale? Para no leer todo, vamos a ver los puntos más importantes de esa historia. Y después en 1 Samuel 2:22 al 25 dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. O sea, Elí no era ignorante de lo que hacían sus hijos. Lo sabía perfectamente. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y entonces Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, aquí, esto es algo muy importante. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Aquí podremos decir: bueno, Elí, pues qué error cometió, ¿no? Sí les dijo a sus hijos. Sí los amonestó o regañó. No sé cómo le queramos decir ahorita, ¿no? En nuestra actualidad. Pero aquí hay un problema, porque ¿sabes cuál era la responsabilidad de Elí con sus hijos? Su obligación delante de Dios era castigarlos dándoles muerte. ¿No me crees? Vamos a Deuteronomio 21, 18 al 21. Y ahí sí quiero que todos sigamos la lectura. Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio, como sabemos, es un resumen de toda la ley que encontramos en el Pentateuco. Entonces, esto que vamos a leer es una de las muchas leyes que Dios dio.
Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde. Notemos, padres, terco y rebelde. Era la única razón para cumplir esta sentencia. Si tu hijo era terco y rebelde y se negaba a obedecer y era glotón y borracho, entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. No sé, hijo, bueno, me vuelvo a dirigir a ti, hijo. No sé si tú escuchando esto te da miedo. O te preguntas, híjole, si hubiera vivido en esos tiempos, ya estaría lapidado. Ya estaría bien apedreado. Porque el único requisito para cumplir esa sentencia era ser un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer. Entonces, eso no es un mandamiento de Dios. Tranquilos, no les estoy diciendo que vamos a apedrear a los hijos, no. Aún no. Pero entonces, con esto quiero llegar a que esa era la responsabilidad de Elí. Elí tenía que obedecer a Dios. Si ya los había regañado, si ya los había amonestado y no hicieron caso, ¿qué era lo que tenía que hacer Elí? Entregarlos ante los ancianos y que los mataran. Si Elí hubiera hecho eso, hubiera obedecido a Dios, hubiera agradado a Dios, porque sus hijos eran realmente perversos, rebeldes. Como leímos en 1 Samuel, no tenían ningún respeto por las cosas del Señor. Sin embargo, lo que Elí hizo fue amar y honrar más a sus hijos que a Dios mismo. En 1 Samuel 2, 27 al 29 dice, cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Porque eso era lo que hacían los hijos de Elí. Decía que cuando el pueblo llevaba sus ofrendas, lo que ellos hacían antes de ofrecer el sacrificio decía, mira, esta parte es la mejor, esta parte es la que se me antoja, entonces la voy a agarrar y ya, ofrece tu sacrificio. No tenía ningún respeto. La ofrenda no era para ellos. Era primero para Dios y lo que Dios les había ordenado que se podían quedar, entonces sí lo podían comer. Pero ellos no tenían presente eso, los hijos de Elí, ni siquiera Elí tenía presente eso, porque se los permitió. Entonces, que estas palabras de Dios resuenen en nuestra cabeza. Padres, entonces, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? ¿Por qué? Padre, si tú no te encargas de corregir y castigar, sé que la palabra castigar es, ¿cómo se dice? Trivial. En estos tiempos, pero es que castigar quiere decir disciplinar, o sea, que haya una consecuencia por los actos malos que tenemos. Entonces, Padre, si tú no te encargas de corregir y castigar a tus hijos mientras estén bajo tu cobertura, el Señor entonces tendrá que hacerse cargo, como lo hizo con los hijos de Elí. Elí no se hizo cargo, entonces el Señor se hizo cargo. ¿Y sabes qué, Padre? Puede que eso no sea nada agradable para ti ni para ellos. Podrás decir, bueno, es que eso está en el Antiguo Testamento, eso ya no pasa, estamos bajo la gracia. Créeme que hemos visto muchos casos de hijos
que viven una vida menospreciando al Señor, a Dios, a sus principios, y ya no están, ya ni siquiera están aquí. Mueren jóvenes y mueren de una manera no agradable. Bueno, quiero dejarte con esta frase en este punto. Es una frase del famoso Pitágoras y dice: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Tú, padre, encárgate de educar a tu hijo, de corregirlo, de castigarlo. Y no será necesario que allá afuera sea castigado o que el Señor se haga cargo de él. Si tanto lo amas, haz eso por él. No lo tengas como un ídolo. Recuerda, él te debe honra a ti, no tú a él. En estos tiempos hemos tergiversado mucho ese orden, el orden de Dios. Ahora los padres sirven a los hijos. Ahora los padres se matan trabajando, se matan esforzándose día y noche por sus hijos, mientras sus hijos están ahí holgazaneando, ociosos. Entonces, no los tengas como ídolos, porque el Señor recuerda que quita todo ídolo. Él no le da su lugar a nadie, su lugar de honor. No hay otro Dios fuera de él. Segundo error de los padres: no corregir a los hijos. Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Eso me gustó mucho cómo dice: los que en verdad aman a sus hijos se ocupan, o sea, tienen tiempo, se dan el tiempo más bien, se dan el tiempo para disciplinarlos, porque de verdad los aman. Padre, corrige a tus hijos. ¿Por qué? Porque recuerda que el amor no es un sentimiento. No es: ay, mi chiquito, mi princesa, mi bebé, te amo mucho. Eso no es amor. El amor es una decisión. Lo sabemos porque bien dice que Dios amó al mundo, ¿cierto? Pero también dice que las obras del mundo desagradan a Dios. Entonces, ¿cómo es que el amor puede ser un sentimiento de que, ay, siento una profunda ternura y amor por el mundo, voy a ofrecer a mi hijo por ellos? No. Dios vio nuestra miseria y eso lo hizo sentir compasión de nosotros y decidió amarnos. Tomó la decisión de proveer un sacrificio para que nosotros fuéramos salvados. Y bueno, Padre, corrígelos, corrige a tus hijos como sea necesario. No apapaches sus maldades o rebeldías. No las apapaches. Si tu hijo no está haciendo bien las cosas, no lo apoyes. Puedo dar muchos ejemplos, pero no los quiero dar para que no caigan pedradas. Tú sabemos bien por el Espíritu que hemos recibido, sabemos bien discernir entre el bien y el mal, ¿sí o no? Y sabemos cuando nuestros hijos no están haciendo bien, pero aún así nos mueve el corazón y decimos: ay, mi hijito, pobrecito, algún día va a cambiar. Pero no haces nada, no va a cambiar nunca. Al contrario, se va a acomodar y va a decir: bueno, yo vivo como quiero y mi papá me sigue dando, me sigue consintiendo. Eso es lo que vas a lograr. Y bueno, Padre, si ellos no atienden a tu corrección, entonces ponlos en las manos de Dios y Él se encargará de ellos. Si ya no tienes nada más que hacer, si ya hiciste todo lo que Dios te mandó a hacer, entonces ponlos en sus manos. Aunque tengo una advertencia para ti. Tal vez los resultados de esa petición no sean tan agradables al principio. Ya que, como dice en Hebreos 12:11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta.
para los que han sido entrenados por ella. ¿Lo ves? El que los consientas no va a hacer que cambien tus hijos. El que los consientas no va a hacer que se encaminen en el camino de Dios. No pongas el pretexto de, pues Dios es un Dios de amor, entonces yo también voy a ser un papá de amor o un papá amoroso, que ya vimos que eso no es amor, con mis hijos para que ellos conozcan a Dios. No, error. La palabra de Dios te está diciendo que la disciplina es la que produce una vida recta. La disciplina, ya sea de Dios o de ti como padre. ¿Amén? ¿No están enojados conmigo todavía? Ok. Error 3. Pensar que tus errores como padre no trascenderán a tus generaciones. Un ejemplo es el pecado de David y cómo afectó a sus generaciones, ya que en 2 Samuel 12, 9 al 10 dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Este es el profeta Natán hablándole al rey David. Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Ahí viene la sentencia. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. David pecó. Y sabemos que David se humilló ante Dios, Dios lo perdonó, pero eso no quiere decir que las consecuencias no vengan. De hecho, en los devocionales de estas semanas hablaron mucho sobre eso, de cómo todo lo que hacemos afecta a otros. Imagínate, si afecta a otros, si afecta a tu vecino, imagínate cómo afecta a tus hijos lo que haces. Lo que haces o no haces. Y bueno, David pudo haber corregido parte de ese error o pudo haber suavizado un poco la sentencia de Dios con su familia, pero cometió el error de no corregir a sus hijos. En 2 Samuel 13:21 viene la historia de cómo el hijo mayor de David viola a su media hermana Tamar. Y esto fue lo que hizo David. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Punto. Se enojó mucho nada más. De hecho, hay otras versiones que dicen, y el rey David no hizo nada. Esta versión no lo dice, pero hay otras que sí lo dicen. Punto. Se enojó mucho y punto. David, de hecho, era un gran consentidor y apapachador de sus hijos, hasta el punto que cuando su hijo Absalón fue derrotado y asesinado a manos de Joab, su general, David lloró y lloró por su hijo traidor. Su hijo Absalón lo traicionó. Bueno, ya después, si vamos avanzando en la historia del rey David, su hijo lo traicionó, quiso tomar el reino por la fuerza, pero bueno, después se libra una batalla en contra de él, de los fieles de David contra los que se unieron a Absalón, y lo vencen. ¿Y sabes qué hizo David cuando sus hombres regresaron victoriosos? ¡Ay, hijo Absalón! ¡Ay, hijo mío! Gracias a Dios que su general Joab se puso firme y lo exhortó. Le dijo, ¿cómo es posible que nosotros dimos la vida por ti y tú estás llorando por el traidor? Aunque sea tu hijo. ¿Cómo es posible? Y le dijo Joab, te aseguro que si no sales hoy y das la cara a tus hombres, te aseguro que todos estos te van a abandonar y te vas a quedar solo. Entonces, ¿te das cuenta? Cómo el no hacer nada, a pesar de los errores que ya cometimos, bueno, que ya cometieron como padres, y todavía no haces nada, todavía empeora las cosas. Tu obediencia puede hacer que la misericordia de Dios se manifieste en tu vida y que las consecuencias no sean tan duras. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera hecho algo con su hijo Amnón? Si él hubiera hecho algo con su hijo Amnón, que violó a su media hermana, tal vez Absalón nunca se hubiera rebelado contra él.
y no hubiera tenido que morir Amnón y Absalón. O sea, al final David perdía a sus dos hijos, a sus bebés. Entonces, padre, tienes que estar dispuesto a hacer lo necesario, aún a pesar de los errores que ya cometiste, haz lo necesario para que la misericordia de Dios se manifieste en tu vida. Y las consecuencias van a ser menos duras, te lo aseguro. Bueno, segundo ejemplo de esto es la maldad, cómo la maldad de Saúl alcanzó a sus nietos, ya que en 2 Samuel 21 encontramos la historia de la venganza de los gabaonitas contra la familia de Saúl. Cuando Saúl reinaba, lo que hizo fue que atacó a los gabaonitas. Los gabaonitas era un pueblo que había hecho un pacto con Josué, el conquistador de la tierra prometida. Habían hecho un pacto para que se aliaran y no acabaran con ellos. Pero Saúl, en su capricho, dijo, no, pues estos son de los paganos cananeos, los voy a matar. Y entonces Dios respondió y maldijo la tierra y trajo sequía y hambruna. Entonces David preguntó qué era lo que tenía que hacer. Y Dios le contestó que la maldad que había cometido Saúl era la causa de esa maldición y tenía que hacer algo. Entonces, ahí mismo en 2 Samuel 21 dice, los gabaonitas le dicen, ellos respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que, para que enmiendes esto tú, rey David, entréganos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, o sea, sus nietos, los hijos de su hija Meraf. Y los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. La maldad de Saúl no solo alcanzó a sus hijos, no solo lo alcanzó a él, alcanzó a sus hijos y a sus nietos. La ley de Dios es clara, en Éxodo 25 al 6 dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, hablando de otros dioses, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Sí trasciende. Todo lo que tú haces, todo lo que tú decides hacer mal, todo lo que tú decides desobedecer a Dios, trasciende. No solo te afectará a ti. Va a afectar a tus hijos y a tus nietos. Y supongo, por lo que yo he visto, que ese es el más grande dolor que puede haber. Que algo le pase a tus hijos y a tus nietos. Bueno, ahora veo a mis padres, a mis papás con sus nietos. Bueno, no sé, no imagino, ¿no? ¿Cómo sería ese dolor? Pero Dios dice algo. Pero yo derramo amor inagotable. Otras versiones dicen misericordia infinita. Por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Amén. Él derrama misericordia infinita por todas tus generaciones si lo amas y obedeces sus mandatos. Padre, entonces, agrada y honra a Dios obedeciendo sus mandatos para ti. Entonces tus hijos no heredarán maldición, mas heredarán bendición. Amén. Bueno, por último, la relación de los hijos con el Padre. Faltan 2 puntos todavía, perdón. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora hablo, como dije al principio, a todos nosotros que somos hijos. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Y tenemos un Padre. Pero bueno, ahora que soy hijo de Dios, ¿qué sigue? Ya soy salvado, ya se me dio, ya fui adoptado como hijo de Dios, pero ahora ¿qué tengo que hacer?
Bueno, lo que tenemos que entender es que vivir como hijo de Dios no es solo un privilegio y el mayor regalo que podemos recibir en la vida, sino que ser hijo de Dios es una responsabilidad. Esta es la vida que debe vivir un hijo de Dios. No voy a leer todo porque está un poquito largo, pero lo encuentras en Efesios 4, 17 al 32. Ahí lo anotas para que lo leas tú después. De hecho, el título de esta parte es Viviendo como hijos de luz. Y nos da, el autor Pablo nos da varias enseñanzas de cómo vivir como hijos de Dios, vivir como hijos de luz, ya no llevar la vida pasada que teníamos. De hecho, habla ahí que si alguno robaba, ya no robe. Si alguno pecaba, ya no peque. Si alguno mentía, ahora mentiroso, ya no mienta. Lo que quiere decir Pablo aquí y lo que quiere enfatizar es, ya no vivas la vida de esclavo. Vive como hijo de Dios. Entonces, todo concluye en que Dios, el Padre, nuestro Padre, es inmensamente bueno y ve nuestra miseria, porque eso es la misericordia, ver la miseria. Y nos toma de la vida de esclavos en la que antes vivíamos y nos hace sus hijos. Ahora sí, por último, la relación del Padre con sus hijos. Romanos 8, 14 al 17 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Amén. Este versículo es muy, muy profundo. De hecho, podríamos hacer todo un tema de solamente esta parte de la Biblia. Pero aquí lo que nos quiere dar a entender el autor también es, el Padre ya nos hace sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que busca? El Padre busca que vivamos esa vida que hablábamos hace un momento, esa vida como hijos de luz, esa vida de obediencia. Al Padre le agrada nuestra obediencia. El Padre busca nuestra obediencia. El Padre se complace en la obediencia de sus hijos. Como en Mateo 3, 14, 17 encontramos el bautismo de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús ascendió de las aguas? Dice que se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Dios no lo estaba diciendo solamente porque era Jesús. Dios lo estaba diciendo porque Jesús estaba obedeciendo. Ahorita para los que se van a bautizar, el bautismo es un paso de obediencia. Es un acto de obediencia. Y eso complace a Dios, la obediencia. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para obedecer y que los cielos se abran sobre nosotros y que el Señor diga, estoy muy complacido contigo? Ese siempre ha sido uno de mis grandes anhelos, escuchar a Dios audiblemente y diciéndome, estoy complacido contigo, me agradas. Y bueno, la máxima meta de Dios para con nosotros sus hijos es que nos parezcamos a su unigénito y primogénito, Cristo Jesús. Porque ese siempre ha sido el plan de Dios para la humanidad, que el ser humano lo ame por voluntad propia, no por imposición, no por temor, sino por amor. Que tú tomes la decisión de amar a Dios, de obedecerlo. Porque en Juan 14, 21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. El amor es obediencia, la obediencia es amor. Son una sola cosa. Y bueno, cuando Romanos 8, el versículo que leímos hace un momento, habla de la herencia que el Padre nos da junto con Cristo, no solo se refiere a la vida eterna,
que nos espera, sino que se refiere a todas las bendiciones que el Padre anhela darnos en esta vida presente. La herencia que nos quiere dar Dios comienza aquí, en esta vida, y trasciende hasta la vida eterna. Primera de Juan 3:22 dice: y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Una vez escuché a Marcos Brunet comentar que Dios no nos hizo sus hijos porque Él tuviera necesidad de amar, así como que se sentía solito, ¿no?, en la inmensidad del universo, y decía, ay, como que tengo ganas de amar a alguien. No nos creó para eso. Dios nos creó y trazó todo un plan para salvarnos y para amarnos y para hacernos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es sustancialmente amor. Y lo que Él quiere, lo que Él quiso desde el principio es incluirnos en ese amor que Él ya es. Él no necesita nada. Pero Él pensó en ti, Él soñó en ti y te quiso incluir en esa sustancia que es Él, que es el amor.